Dicho esto, quiero... Eso, ahí tengo el cacharrito para, para pasar las... Si es que quiere hacerme caso. Ah, sí, ya he encendido. Dicho esto, voy a compartir con vosotros algo que es la continuación de lo que hablamos la semana pasada, o la ampliación, aunque no es la continuación porque no es el texto, el mismo texto, pero no sé si, creo que, bueno, yo lo he ido hablando con Pinell y en particular aquí también, y con el resto no sé si el Señor os ha hablado, no sé si habéis tenido tiempo. A veces el verano es peor que, que el día a día, ¿no? que la agenda escolar, por entenderlos. Pero yo os invitaba a que el Señor os retaba a buscar, que el Señor os mostrase, ¿no? Qué áreas todavía no habíamos dejado. Espera, que esto está aquí. Se ha bloqueado. ¿En qué áreas el Señor necesitaba todavía mostrarnos que nos había justificado? ¿No? ¿En qué áreas el Señor nos tenía que ayudar a diferenciar el llamado del deseo? ¿No? He ido hablando con algunos. Yo ya os digo que es una cosa que ha sido trascendental en mi vida y en la vida de los míos, y que vamos hablando y vamos comentando. Y esta es una segunda parte, o una parte que amplía esta parte, porque de alguna manera suele justificar o suele explicar el por qué no nos sentimos justificados, que muchas veces, en muchos casos no nos sentimos justificados, y por qué no nos sentimos, sobre todo, glorificados. Porque como decíamos la semana pasada, comentábamos entre todos así un poco, yo me siento justificado, pero muchas veces no me siento glorificado, no me siento digno de participar de la gloria de Dios, ¿no? Y muchas veces vivimos vidas, y el cristiano, y sobre todo el evangélico, tiende a vivir una vida no de penitencia, sino de victimismo. Y veo que el Señor está hablando de esto generalmente, porque, quiero decir generalmente, en esos últimos tiempos, porque en diferentes campamentos de verano y conferencias que se han hecho, y he visto que, esta semana mismo he visto que ha sido un tema recurrente, que ha estado saliendo con este concepto del victimismo, ¿no? Que no es más que no sentirse, ya sea justificado, que era un paso, ¿os acordáis que eran escalas graduales? O el último paso, porque quizás sí que te puedes sentir justificado, perdonado, te puedes sentir restaurada esa amistad con Dios, como decía la versión de la palabra, que leíamos, pero quizás, sobre todo, no nos sentimos dignos de la gloria de Dios, dignos de participar de la gloria de Dios, no nos sentimos glorificados. Y este texto está en Lucas capítulo 7, vamos a leer desde el 36, dice que un fariseo invitó a Jesús a comer, y fue pues Jesús a casa del fariseo y se sentó a la mesa. El texto concretamente, en la versión de la palabra, hay cosas que ya sabéis que me gusta mucho por la manera de cómo refleja algunas cosas. Me irrita en que se deje muchas cosas a veces. Hay veces que no entiendo por qué se han dejado, porque aquí se han dejado en una ciudad. En una ciudad había un fariseo que tenía el deseo, dice literalmente, ¿para que entendáis? En griego está escrito, en una ciudad un fariseo tenía el deseo de que Jesús comiera con él, ¿vale? Y fue pues Jesús a casa del fariseo y se sentó a la mesa. Esto es lo que dice. ¿Y por qué digo y por qué me resulta importante y hago este apunte? Porque, si os acordáis, ahora mismo estamos estudiando tanto en Calzado como en Pinell, entre semana, aunque ahora mismo no, porque en vacaciones esto es un caos, y en vacaciones lo tenemos pausado un poco, ¿no? Un poco bastante, pero llevamos un tiempo estudiando Lucas, y cuanto más estudias Lucas, más te das cuenta que era una persona meticulosa, y que la cantidad de detalle que nos da Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, es increíble. Y que cuando es concreto, hay una motivación, hay un propósito de esa concreción. Y cuando es inconcreto o indeterminado, también hay un propósito.
Y aquí dice, en una ciudad, un fariseo, y vamos a ver un patrón en esa historia, porque ni sabemos qué ciudad es, ni sabemos qué fariseo es. Bueno, sí que sabemos porque luego le llama por nombre, ¿vale? Pero es indeterminado en la exposición, en la introducción. En una ciudad, un fariseo. ¿Vale? Jesús va y se sentó a la mesa. Dice que vivía en aquella ciudad, sigue dándolo indeterminado, ¿no? Una mujer de mala reputación, y aquí las palabras se han quedado muy a gusto, han quedado muy finos, porque en la resta de versiones dice una mujer pecadora. Y es como el original lo dice, una mujer pecadora. Aquí dice una mujer de mala reputación, una mujer pecadora, que al enterarse de que Jesús estaba en casa del fariseo, tomó un frasco de alabastro lleno de perfume. Aquí los estudiosos, en los comentarios que puedes encontrar sobre ese texto, dicen que denota un conocimiento previo. Esta mujer conocía o había oído hablar a Jesús, o quizás incluso había estado en alguna conferencia o en alguna charla. Y al enterarse de que pasaba por aquí, o que estaba aquí, como cuando tú eres un fan de, no sé, de un grupo de música. Tú eres fan de esta gente de Metallica. Bueno, tú vas a un concierto de Metallica, ¿no? Joanes, que es fan de Metallica, ¿no? Y Metallica vino a hacer un concierto de Barcelona y te enteras de que viene a hacer un concierto y vas. No es tan fan de irse a Holanda a ver un concierto, o a Inglaterra, a Londres, que seguro que van más a menudo. ¿Verdad que no? Hay gente que sí. Hay una en la radio que con su hermana tiene la afición de seguir, no me acuerdo que David Bowie en vez de que era, o algo así, y lo siguen por todo el mundo. Entonces, es una manera de visitar países. Y se lleva a Escandinavia a ver un concierto de esas. Es un fanatismo ya más extremo. Y aquí tenemos una persona que es indeterminada, no sabemos cómo se llama. La tradición católica dicen que es María Magdalena, y de hecho la tradición católica quiere que María Magdalena también sea María, la hermana de Marta y hermana de Lázaro. Pero no hay ninguna base. He estado estudiándolo y los eruditos dicen que no hay ninguna base para que las tres Marías, porque más adelante saldrá María Magdalena, sea la misma. Y de hecho dicen que lo más probable es que no sean la misma persona, porque es una discusión. Fijaos cómo somos, porque estás en directo, no pasa nada. No. Agua, solo agua. No es agua. Así vamos a fumigar a los niños. Es un atomizador. A los pocos años de morir y resucitar Jesús, empiezan a haber fetichismos y comercio con objetos. La sábana santa, los clavos de Cristo, ¿qué más? El trozo del madero. Y con todas las cosas que hay alrededor se van creciendo. Y hay historiadores de los primeros siglos que evitan hablar de este tema. Y de hecho los padres de la Iglesia, los apóstoles, y en lo que se ha encontrado, lo mismo, evitan, y en ningún momento se habla de esto, pero se había buscado. ¿Por qué? Porque hay esta María Magdalena, que aparecerá un poco más tarde aquí mismo en Lucas, que es una mujer que estaba poseída por 7 espíritus, creo que eran 7 espíritus malignos, 7 demonios, y pues es una persona relevante al punto de que es la persona que junto con la madre de María, la madre de Jesús, está a los pies de la cruz. Y hay todo un movimiento para intentar que esta sea la misma persona, pero todos los estudiosos coinciden de que no es la misma persona. Así que tenemos aquí una persona indeterminada. Una persona indeterminada. De hecho, una persona en desvalía, no sería mi primera palabra, pero no me sale. En desventaja.
Porque en esta época ser una mujer, hoy en día ya es difícil, pero en esta época ser una mujer y una mujer seguramente soltera, o sea, no nos da información, es indeterminada. Solo dice que era una mujer pecadora. Y aquí, ¿vale? No me irrita, o sea, es muy finolis, digamos, quitar ese pecadora, porque tal y como está escrito, lo que decía es que no solamente fuera pecadora, porque pecadores somos todos, sino que era pecadora visible. O sea, era una mujer que su pecado era visible y era identificable fácilmente y además era, digamos, recursivo. Muy probablemente se relaciona este pecado con un pecado sexual. Era probable que fuera una prostituta o una mujer que había sido abandonada por algún motivo específico, porque era como por la manera que se le llama y en el contexto y todo, ¿vale? Sea como sea, vamos a suponer, que es lo que supone la mayoría de expertos, que era una prostituta, es una persona que se ha encontrado en una situación, porque en esta época no tenía muchas otras opciones, ¿vale? Y que visiblemente, socialmente, lleva el estigma de su error. Sea cual sea que fuera su error, ahora no tiene más opción que... En realidad tiene más opción, pero no se ve con más opción y tiene ese estigma que no puede evitar. Cuando estás criando un hijo y te vas informando y ves, incluso puedes verlo y recordar casos que tú puedes haber conocido, con los que has podido crecer, todos puedes ver y te indican cómo hay que evitar estigmatizar a los niños. Hay niños que son más agresivos que otros, hay niños que gritan más que otros. Cuando tú estigmatizas a un niño y le dices, eres malo, de alguna manera le estás condenando a ser malo. Y es complicado. Pili ha sido maestra durante muchos años y sabes los niños que han pasado por el cole y ves que hay niños que tienen una tendencia, por la situación que estén viviendo en casa, por lo que han recibido, por X o por Y, que son los conflictivos, pero cuando tú tratas a ese niño, esa niña, como conflictivo, lo condenas a ser conflictivo. Cuando su ambiente se aparta, porque no, yo no quiero jugar con él porque él siempre me pega, ¿qué hace el niño? Le pega más. Hay que entender esto de esta manera. Claro que esta mujer puede dejar de tener mala reputación, claro que puede dejar de pecar, pero la sociedad, el mundo que vivimos, corrupto, muchas veces cuando tú pecas, y por eso me gustaría que saliera el concepto de pecar, y no solamente de la reputación. O sea, lo ideal sería traducir esto como una mujer pecadora con mala reputación. Porque no es solamente una mujer, en este caso una mujer o una persona pecadora, sino que además es un pecado visible, no oculto, como muchos de los nuestros, que aparentemente son ocultos, y que además el mundo lo ve, lo percibe y le juzga por eso. Y vemos como hay un cierto interés, y es un interés circunstancial. Cuando se entera de que está allí, pues va a casa del fariseo y toma un frasco de alabastro lleno de perfume. Ya sabéis la historia. Dice que fue a ponerse detrás de Jesús junto a sus pies. Aquí no dice cómo estaba Jesús. No indica si Jesús estaba de pie, sentado. No sé cómo imaginármelo. Fue a ponerse detrás de Jesús junto a sus pies. Si me lo imagino sentado a Jesús, en un banco quizás, que estaba debajo. Si estaba de pie Jesús, pues estaba a los pies. Pero sí que aquí da mucho detalle y Lucas nos describe la escena. Dice que la mujer rompió a llorar y con sus lágrimas bañaba los pies de Jesús y los secaba con sus propios cabellos. Los besaba también y finalmente derramó sobre ellos el perfume. ¿Sabéis cuando en Corintios, y no me quiero meter en regionales, cuando en Corintios habla y dice de que las mujeres se cubran, ¿vale?
uno de los motivos, y digo uno de los motivos porque es un tema que no vamos a entrar en doctrina de ese tipo, ¿vale? Sobre todo porque no tengo, no sé, y para no saber, para opinar sobre lo que no sabes. Pero uno de los motivos por que Pablo dice eso es porque las mujeres que no llevaban el velo eran o bien prostitutas, las mujeres que llevaban el pelo suelto, o eran prostitutas, o eran chicas jóvenes en el mercado. O sea, hay esa motivación para que la iglesia y la mujer se cubra, porque en esa época las chicas que no tenían, no estaban apalabradas, bueno, ya sabes, sí, vendidas, vamos a decirlo claramente. No estaban comprometidas, no tenían un compromiso con alguien, porque muchas veces pasaba que se daban en compromiso ya prácticamente cuando nacían. Si sobrevivían y ya tenían nombre, porque acordaos que en esta cultura los niños no se les ponía nombre hasta que no... Ah, pues mira, sí va a sobrevivir, a este le pongo nombre. Entonces, las chicas, las mujeres que no estaban casadas y que estaban en el mercado para casarlas, pues las lucían, las hacían lucir, peinados ostentosos, el pelo suelto. ¿eh? Así que aquí tenemos que entender que esta mujer esté secando con sus cabellos a Jesús, nos da información incluso de que esta mujer, o bien, como dicen los expertos, era una prostituta, o bien era una mujer abandonada buscando marido. Aunque lo más probable es que fuera una prostituta. Y besaba también y finalmente derramó sobre ellos el perfume. No me quiero alargar mucho, la semana pasada ya estuve una hora prácticamente, porque en realidad espero que sea el Señor el que nos hable, como siempre, pero sí que me gustaría exponeros lo que el Señor me mostraba en este texto, que seguramente muchos lo habéis pensado y si no, pues podéis pensar ahora, y entonces ya traspasarlo, transportarlo a mi propia experiencia, a la experiencia de cada uno de nosotros, y que el Señor pueda tratar con cada uno de nosotros personalmente. Es una historia conocida, es una historia que no creo que nadie la haya aprendido ahora por primera vez en su vida, pero es una historia que a veces cuando la ves externa parece muy bonita. Hay una canción preciosa, está en inglés, pero que habla de esto y es tremendamente sensible, y es una canción que compuso una mujer, una artista concretamente, poniéndose a ella misma como la mujer que está pasando esto. Y cuando haces esto, la historia cambia. Porque si yo soy esta mujer, yo estoy llorando a los pies, si estoy tirada, ya sea debajo de una silla o debajo de un banco, ilustra cómo yo me siento, cómo yo llego a ese lugar, no se presenta, no entra, a lo mejor entró por la puerta de atrás, ¿me entendéis? Está en un lugar en el que no le toca estar, en el que no tiene permiso para estar, con el miedo incluso probablemente de ser expulsada en cualquier momento. Porque además, esta era la casa de un fariseo. Habían fariseos, es un poco generalizar y siempre está mal generalizar, pero ¿habían fariseos pobres? No. Y los fariseos, o sea, no estamos hablando de el publicano, no estamos hablando del recaudador de impuestos, que ya tenía, que era un poco un mafioso, que tenía sus... Estamos hablando de un fariseo, que es exquisito y se enorgullece de ser cuidadoso con la ley, estricto con las cosas que se hacen, con la gente que viene, que no viene. Los fariseos son los que en otra ocasión le dicen, es que tú comes con pecadores. ¿Vosotros creéis que esta mujer tiene permiso para estar en esa casa? Así que ella está aquí y cómo en ese secretismo se sitúa detrás de Jesús, fue a ponerse detrás de Jesús junto a sus pies y vemos aquí una explosión de emoción. Porque no dice que le caía la lagrimina, la lagrimilla, que no, dice que rompió a llorar. Y cuando tienes
niños en casa de... No, iba a decir 4, pero yo tengo de 8 abajo y siguen rompiendo a llorar. Vosotros lo escucháis desde arriba, ¿no? O están riéndose a carcajadas, o están llorando a carcajadas. No, a carcajadas no. Están rompiendo a llorar. Constantemente. Mi reloj cuando pasa, no sé cuántos decibelios son, 90 creo que son, me dice entorno demasiado... Entorno, no sé. Sí. Cada día 2 o 3 veces como mínimo y son los niños. Entorno ruidoso. Pero aquí habla y muestra y refleja una expresión, una emoción extrema. Rompe, no puede más y rompe a llorar. ¿Vale? Primero, se destapa. Se destapa, no puede mantener su anonimato, no puede mantener el secretismo. Se descubre a sí misma, rompe a llorar y con las lágrimas baña los pies. O sea, ¿vosotros os pensáis que está ya llorándole a los pies? Espera, que caiga de arriba. Como decía, ¿sabéis que Nerón estaba tan para allá que guardaba las lágrimas? Ay, espera que llora una lágrima. Se guardaba las lágrimas. Yo lo hice una temporada. Mi madre me invitó a hacerlo porque lloraba mucho. Tuve una etapa en la adolescencia que lloraba mucho y me guardaba las lágrimas. No estamos hablando de un dramatismo, de un teatral, ¿me entendéis? Estamos hablando de una circunstancia. Ella está allí a los pies de Jesús y de lo que está llorando, está bañando los pies de Jesús. Y cuando ella ve que coge y seca, enjuaga, dice otras versiones, los pies de Jesús con sus cabellos. Y dice que los besaba. Vemos todo un proceso, como ella se explota en esa emoción, en esa pasión, y eso pasa a intentar remendar la situación, a lo que le hace visiblemente pecadora, porque el hecho de llevar el cabello suelto le está haciendo visiblemente pecadora. ¿Entendéis? La está identificando como prostituta, por entenderlo, por decirlo de esta manera, aunque no hay evidencia 100%, ¿eh? Pero está haciendo de esa circunstancia incorrecta, está intentando enmendar, está limpiando, está enjuagando los pies de Jesús y después está besándolos. ¿Para qué besas algo? ¿Tú besas el cepillo del váter? Por ser un poco grosero. ¿A que no lo besas? Pero... No sé. ¿Sí? ¿Me entendéis lo que decir? Incluso no solamente una persona, algo a que le tienes aprecio, que digo... No sé, un boleto de lotería. Te ha tocado la lotería y le das un besito. Es un símbolo de estima. El beso es un símbolo de estima. Tú besas a algo o a alguien porque lo aprecias, porque lo estimas, porque lo amas. Es lo que está haciendo. Esta mujer besaba también los pies y finalmente dice que rompió, dice literalmente, la caja de alabastro. Y cuando dice que rompió el perfume de alabastro, no es que rompiera la caja, porque era un perfume, era líquido, sino que rompió el sello. Cuando fui a buscar dónde estaba el texto, concretamente, porque no recordaba, y lo busqué en internet, busqué Jesús, mujer, alabastro. Aquí no sé si es lo que primero encontré. Webs que te venden el perfume de alabastro. Unas cuantas. De 80 euros no baja el potito. Mirad cómo somos. Que hacemos negocio de todo. Era un perfume caro. Esto en la época había, luego esto lo hace también María, la hermana de Marta, y la hermana de Lázaro, también hace esto, lo podemos ver más adelante en otro texto. Por eso hay esas coincidencias de que la gente piense que, pero no, son dos cosas aparte. Y este perfume era un perfume caro. Venía en una caja de alabastro, o sea, en un bote, y tenía un sello con... ¿Cómo se llama esto? Sí.
cera. ¿Vale? Un precinto, lo que hoy en día es un precinto de papel, ¿no? De calidad, pues para que no saliera el perfume, el olor, tenía un sello. Así que cuando tú rompías el sello, o si tú vas a la tienda y ves a comprar el perfume y el sello está roto, ya no lo compras, porque eso ya no huele. Se ha roto el sello, ya no huele. Olerá poco, ya se... Rompe el sello y derrama el perfume en los pies de Jesús. En la historia en la que más adelante lo hace María, derrama el perfume y enjuaga con su cabello a los pies de Jesús. Claro, cuando yo pensaba en todo esto, iba más allá incluso. Decía, bueno, el perfume, este perfume de alabastro, estamos hablando de que era una cosa cara, era cara. ¿Cómo creéis que esta mujer ha podido comprar este perfume? Ahorrando. ¿Sí? ¿Sabéis lo que son los diamantes de sangre? ¿Es algo bueno? ¿Regalaríais un diamante de sangre a alguien? No, porque eso está manchado, ¿no? No pensamos generalmente lo mismo, sobre todo si es de otra persona. No podemos ver cómo muchas veces... Yo pensaba, yo veía esto, llegaba a este punto y pensaba, ostras, ¿cuántas veces cosas que yo he vivido, cosas que son de alguna manera fruto de mi error, fruto de mi pecado, las desecho, no se las doy a Cristo, no se las entrego a Dios, porque eso es feo, eso es fruto, eso es parte de la consecuencia de mi error. Y me arrepiento, pero como que eso sigue ahí. Como que mi pecado tiene consecuencias. Muchas veces esas consecuencias las tienes que llevar encima tuyo como una marca durante tiempo o durante toda tu vida. Muchas veces ese producto, ¿no?, lo has deshecho. Y cuando yo leía esto y veía esto y decía, ostras, no me extraña que este hombre diga lo que diga, porque claro, sigues leyendo y dice que al verlo el fariseo que había invitado a Jesús se dijo a sí mismo, si este fuera profeta, sabría quién es y qué reputación tan mala tiene la mujer que le está tocando. Y aquí está, este hombre, tonto no es. O sea, los fariseos los tenemos mucha manía. ¿Alguien no tiene manía de un fariseo? Fariseo es como... fariseo es como en el Antiguo Testamento los filisteos. Fariseo, filisteo, son sinónimos. Son los malos. Está el Mortadelo y Filemón, estaba la tía, y los otros, ¿cómo era? ¿Los malos? No te acuerdas, ¿no? Tampoco. Siempre ha habido los buenos y los malos. Y de alguna manera, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, los fariseos quedan en el lado de los malos, porque realmente los pobres quedan retratados, ¿no? Pero la motivación, el objetivo de los fariseos no era malo. El deseo de guardar, o sea, la Biblia dice, guarda la ley en tu corazón, ponla en la frente, en los dinteles de tu casa, piensa en ella de día y noche. Ellos buscaban hacer esto. El problema es que ellos creían que haciendo esto ya era perfecto, que ellos no se equivocaban. Y ahí hay hipocresía, ahí hay falsedad. Incluso hay, que por eso el fariseísmo, o sea, el fariseo, Jesús mismo lo relaciona con la levadura, ¿no? La levadura de los fariseos, porque eso leuda, se hincha y parece una cosa, pero en realidad no es. Pero el fariseo tonto no era, y él sabía que cuando tú, una persona impura, sucia, toca, está contaminando. Cuando una persona tiene, por lo que sea, que tocar a un muerto, la Biblia dice es impuro, y a cualquiera que tocara a esa persona también será impura. Hay unas normas y hay unos motivos por ello. Gracias a todo esto,
no había la mortalidad que había en esa época entre el pueblo de Israel, por ejemplo. De hecho, en medicina se considera el primer tratado de medicina que existe en la humanidad, la Biblia. Hasta Babilonia no hubo. Toda la ley de Moisés es el primer tratado, muy anterior a todo el resto de primeros conceptos sobre higiene, sobre normas, para no contaminarse. Este hombre tiene su sentido. Este hombre aquí no lo expone, no lo explica, no lo expande, pero tendría sus motivos para decir, hombre, este perfume sí huele muy bien, pero ¿cómo has comprado este perfume? Porque o lo has comprado tú con el dinero de tu dolantería, ¿no? de tus acciones, o incluso ves tú a saber si no es el pago por un servicio. ¿Sí? Entonces Jesús se dirigió a él y le dijo, Simón, os digo que era anónimo, pero no era anónimo, o sea, era indeterminado, pero tenía nombre. También os digo que Simón era el nombre, era como Joan en Cataluña, ¿vale? O Antoni. Hay muchos. O Paco, hay muchos Pacos también. Josep. O sea, no estaríamos diciendo, revelando nada, ¿vale? Le dijo, Simón, quiero decirte una cosa. Simón le contesta, dime, maestro. Estamos hablando de la hipocresía de los fariseos, perdón. Fijaos que el fariseo dice, si este fuera profeta, ¿no? Y Jesús le dice, Simón, quiero decirte una cosa. Y Simón dice, dime, maestro. Fantasma. Pero Jesús siguió. Había una vez un acreedor que tenía 2 deudores, uno de los cuales le debía 10 veces más que el otro. Como ninguno de los dos podía pagarle, los perdonó a ambos. ¿Cuál de ellos te parece que amará más a su acreedor? Simón contestó, supongo que aquel a quien perdonó una deuda mayor. Jesús le dijo, tienes razón. Fijaos, Simón, el fariseo, tonto no es. No es una persona que dice, no, este ha creído, le ha comido el coco y cree lo que cree. No, tiene una buena intención, pero él cree que él es quien puede, o su religión, su movimiento, son quien define qué es bueno y qué es malo, y no está dispuesto a salir de ahí. Tienes razón. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón, mira, esta mujer, cuando llegué a tu casa no me ofreciste agua para los pies. En cambio, ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Simón no le ofrece agua para los pies porque la ley dice que hay que lavar los pies a las personas, pero la norma, hablábamos antes del protocolo de la Iglesia, la norma dice que el que lava los pies a otro lo considera mayor. Y este hombre, si os fijáis en su diálogo, está evaluando, tiene interés de que Jesús venga a su casa, seguramente porque él ya le hace ser importante, y sobre todo para decir, ¿es profeta o no es profeta? ¿Me da puntos estar con él o me los quita? Y seguramente por eso Simón no le ha lavado los pies, porque si no, aquí vamos, aquí mírate reservado aquí para el lugar de las autoridades. La fila 0 tienes. ¿Sabéis lo que es la fila 0, no? En cambio, ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Ahora, tampoco me diste el beso de bienvenida. Lo mismo. Es una manera de decir, estoy a favor tuyo, te valoro. Hemos dicho que el beso implica eso. Y por eso también cuando vemos a Judas entregando a Jesús con un beso, por eso le dice Jesús a Judas, ¿con un beso me traicionas? Es lo contrario. Si me valoras, si me aprecias, o sea, es lo peor que puedes hacer, darle un beso a alguien para que se calle. Yo a veces se lo hago a Noemí. Cuando está diciendo algo, se lo hacía, ahora ya no. ¿No? Está hablando, le voy a dar un beso, un pico, para que sí. Y eso le hace mucha rabia. Lo entiendo. Ahora lo entiendo todavía más. ¿No? En cambio, ella, desde que llegué, no ha cesado de besarme los pies.
Tampoco vertiste aceite sobre mi cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que si demuestra tanto amor, es porque le han sido perdonados sus muchos pecados. A quien poco se le perdona, poco amor manifiesta. Luego dijo la mujer, tus pecados quedan perdonados. Y la gente, los demás invitados comenzaron entonces a preguntarse a sí mismos, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Fijaos, porque hay más invitados en este proceso de ganar estatus social y ver qué pasa y todavía no se han enterado de quién es Jesús. Y Jesús contesta, pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y esto es un clatayot, un capón a todos los fariseos que están allí, porque ya no es solamente tus pecados son perdonados, sino tu fe te ha salvado. Y a mí todo esto, ya no me estoy alargando demasiado, me hacía pensar mucho en esto. En cómo tantas veces mi fe, o lo que yo creo de mí, no me salva, sino que me condena. Beethoven dijo una frase muy famosa de Beethoven, es que tocar una nota equivocada es insignificante, tocar sin pasión es imperdonable. Esto lo dijo Beethoven, ¿vale? Todo el mundo sabe quién es Beethoven. Es complicado, porque es un tema que todavía hoy en la iglesia de hoy en día, todavía vivimos como en tiempos de Jesús. Todavía en la iglesia de hoy en día escondemos nuestros pecados, o pensamos que lo hacemos, porque no se puede esconder demasiado. Ocultamos nuestras faltas, pensando que si se nos ve fallando una nota, la pieza se va al traste. ¿Sí? Si fallamos una nota, la sinfonía que estamos haciendo para el Señor, porque yo soy tan bueno que entonces ya no es aceptable, entonces mejor que no se note, no fallo ni una nota, y ocultamos. Y en cambio, me gustaba esta cita porque aquí Beethoven habla de pasión. ¿Y la pasión qué es? Sentimiento, emoción. Es una emoción, ¿no? La pasión. De hecho, me encanta porque la pasión es una emoción, pero es como es una graduación de sentimiento. Tú puedes reír apasionadamente, ¿sí? Una emoción de felicidad, pero ¿cómo? Tú puedes llorar apasionadamente, ¿sí o no? Te puedes amar. O sea, la pasión no tiene que ver con estar contento, con estar triste. La pasión tiene que ver con cómo lo haces. Esa implicación. Hay un estudio reciente que han hecho en una universidad en Estados Unidos. Buscaron personas que tuvieran conceptos muy claros, que creyeran en cosas muy fuertemente. Por ejemplo, convicciones, es la palabra que estaba buscando, es que estoy traduciéndolo. Convicciones fuertes, por ejemplo, política, crianza, no se metieran, sobre todo fueron por aquí, ¿vale? Entonces, les cogían, les escaneaban el cerebro en directo, hacían un escáner, y les explicaban, les hablaban, les daban motivos por los que deberían pensar diferente. Por ejemplo, no sé, por decir algo, una persona de derechas, ¿no? Y le hablaban, mientras que estaban allí, para preguntándole en qué creía, en qué principios creía, él lo explicaba. Entonces le daban motivos, razones, para no obligarlo a cambiar de opinión, pero sí mostrarle que quizás tiene que cambiar de opinión. Y lo muy interesante es que vieron cómo su cerebro se iluminaban las partes primero de la memoria, donde tienes allá lo que crees, pero cuando le explicaban estas otras cosas, para computar todo esto, enseguida se encendían las partes donde están las emociones. Enseguida. Y en función de cómo reaccionaban,
los que no cambiaban de opinión o no estaban dispuestos a cambiar, esas emociones se convertían en ira, rabia, enfado e incluso tristeza. Porque no querían cambiar, pero de alguna manera se habían dado cuenta. En cambio, había personas que digo, pues sí, pues no me lo había planteado. Y eso se transformaba, ¿no? en calma. Primero en miedo. El miedo siempre está. El miedo siempre está. ¿Qué pasó con Adán y Eva después de pecar? Después de equivocarte, lo primero que hacemos es escondernos, es tener miedo. Y es muy interesante que nuestro cerebro ya funcione así. Y cuando yo pensaba en esto, pensaba, bueno, yo me identifico como esta mujer pecadora, de mala reputación, aunque mi pecado quizás no sea tan visible, o no lo sepáis cuál es vosotros, ¿no? Pero este pecado incluso muchas veces tiene un producto. Y ese producto, yo a veces me autocondeno y no lo uso. No lo pongo a disposición del Señor. Porque, ¿cómo le voy a ofrecer el perfume que he comprado, que he ganado? ¿Me entendéis? Pero también estoy en la otra parte. También soy el fariseo que juzgo a mis hermanos por sus pecados. Incluso pienso cómo va a ofrecer lo que ofrece, viniendo de dónde viene. Y al final, todo esto es lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo creo. Y lo que yo creo me puede, a través de esa emoción, porque está implícita. Este estudio me llama mucho la atención porque muchas veces queremos, y lo hemos hablado muchas veces, queremos evitar la emoción en las cosas del Señor y en la iglesia, ¿entendéis? En la iglesia y no podemos. Porque cuando tú vives sin emoción, vamos a decir, cuando tú vives sin pasión, cuando no tienes esa pasión por Dios, o por tus hijos, o por las personas a las que sirves, cuando no hay pasión, lo que hay es una autocontemplación, es un concepto preconcebido, es una idea, es una ley, como tenía el fariseo, que te ayuda incluso a aislarte para no... A veces lo hacemos así, porque la Biblia también dice que el corazón es engañoso, ¿verdad? Y como que sabemos que no nos podemos fiar de nuestras emociones, a veces las reprimimos y no nos damos cuenta que no creemos en Dios. Creemos en lo que nosotros entendemos que es Dios. O incluso creemos en lo que nosotros podemos hacer para acercarnos a Dios, que es lo que hacían los fariseos. Y relacionándolo con lo que veíamos la semana pasada, ¿os acordáis? ¿Qué tenía que hacer yo en todo aquello? Nada. Como mucho, tengo que sentirme... Fijaos, porque todo va a morir al mismo sitio. Como mucho, tengo que esforzarme o permitir sentirme aceptado, sentirme llamado, sentirme justificado, sentirme glorificado. Y en realidad no me doy cuenta que lo que yo estoy teniendo es una fe en mí mismo, ya sea para bien o para mal. Una fe en que yo no puedo. Que el Señor pueda ayudarnos a entender, a ser liberados como fue esta mujer liberada, a romper a llorar, a romper los esquemas y romper a llorar y dejar salir esta pasión, ¿no? Que nos permita que el Señor use incluso el producto de nuestro pecado. Yo peco y hasta que lo vea cara a cara y me libre de este cuerpo, pecaré. Es la realidad. Espero que cada vez menos. Pero no puedo no pecar. Yo estoy roto. Hablaba con Noemí esta mañana y el Señor estaba ya... Porque ya hablaba, ¿no? de cómo tantas veces en la iglesia, alrededor de la iglesia, realmente vemos las personas pecadoras como personas pecadoras. Eva. Bueno, claro, lo que hizo y no
no es justificar el pecado, sino es ver a la persona redimida. Hay chistes de esto de decir, yo no quiero ser Eva cuando lleguemos al cielo. Todos van a ir a Eva a decirle, hombre, ya te vale, no sé qué, no sé cuánto. Y es la realidad, que vemos al pecado o al pecador como pecador, que tratamos como aquí se presenta, aquí no, este es Beethoven, ya. Tratamos a las personas que nos rodean, o a nosotros mismos, que es peor todavía, como Joanán pecador, como el Joanán de mala reputación. Que a lo mejor la gente no sabe, pero yo sí sé lo que es. ¿Os acordáis de yo sé lo que hiciste el último verano? Esa es la película de cada una de nuestras vidas. Y tú sabes qué hiciste ayer. Tú sabes qué hiciste el último verano, hace un mes, la semana pasada. Tú sabes incluso en tu historia qué es lo que harás. Porque sabes que eres débil. Y sientes que el Señor no puede usar, no puede recibir, no vale para nada eso que tienes. Porque eso te conforma. Eso hace que incluso el producto, lo que tú puedes ofrecer al Señor, está manchado, está contaminado por ese pecado. La fe en que Jesús nos escoge, nos predestina, nos llama, nos justifica, nos glorifica. Esa fe en creer en lo que Él ha hecho, porque Él esto ya lo ha hecho. Eso es lo que nos salva. Que el Señor pueda salvarnos, el Señor pueda liberarnos, romper las cadenas que nosotros mismos nos autoimponemos y al mismo tiempo imponemos a los demás. Amén. Oramos, nos despedimos. La semana que viene sí que nos vemos. ¿Vale? Señor, gracias por tu paciencia, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu palabra, porque nos muestras y nos demuestras, Señor, que tú nos amas. Señor, tú amas y valoras lo que nosotros somos y lo que nosotros podemos incluso traer a tu presencia. No te espanta nuestros errores. No te espanta, Señor, la procedencia, incluso lo que te traemos, Señor, ante ti. Eres puro, eres santo, eres la luz del mundo que no tiene miedo de las tinieblas. Eres puro, eres todo poder, Señor, y puedes acercarte y tocar al leproso sin que eso te contamine a ti. Y aún así, Señor, nosotros tenemos miedo. Aún así, nosotros nos autoimponemos condenas, nos sentimos indignos, nos hacemos víctimas. Nos acercamos por detrás sin querer que nadie nos vea. Nos sentimos sucios. Necesitamos, Señor, que tú rompas en nuestro corazón, en nuestra mente, las cadenas que nos hemos autoimpuesto. Que tú, Señor, nos rompas esa fe en nosotros mismos. Rompas esa fe en las leyes que nos hacen indignos de ti y las sustituyas, Señor, por tus pensamientos. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes, a calificar, a poner la etiqueta adecuada a nuestros pensamientos y desechar lo que no nos bendice, lo que no construye. Acercarnos y, como tú lo dijiste, Señor, también a Pedro en aquella visión, pues no hacer impuro lo que tú has hecho puro. Tú nos has purificado, nos has justificado y queremos servirte, queremos sentirnos dignos de participar de tu gloria. Queremos entender y aceptar tu llamado. Bendícenos, Señor, guárdanos, ayúdanos a crecer, a liberarnos. Haz crecer, Señor, la llama en nuestros corazones. Rompe los esquemas, que podamos llorar, reír, que podamos apasionarnos, Señor, por ti. Que podamos crecer, que el mundo que nos rodea pueda ver y decir, este no es aquel que nuestro testimonio, Señor, no sea por autoconvencimiento, Señor,
que la gente que nos rodea pueda ver que somos libres, que somos nueva creación, que somos libres. Que vivimos, Señor, no dependiendo de lo que la gente piensa de nosotros, no dependiendo, Señor, de lo que nosotros pensamos, de nuestros traumas personales, sino que somos libres. Libres del pecado, libres del dolor. Te bendecimos, te damos las gracias, Señor, porque un día más, Señor, has estado con nosotros. Hemos podido disfrutar de tu presencia, de alabarte, de cantarte. Ayúdanos a reflexionar sobre esto, Señor, que esta semilla crezca y dé fruto, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.